Hola amigos, como sabéis, recientemente se ha celebrado el IAA o lo que es lo mismo el Salón Internacional del Automóvil de Alemania. En este caso en concreto se celebraba en la ciudad de Múnich. Hemos acudido a este evento y hemos podido ver todas las novedades que van a llegar en los próximos meses y durante el año 2026 en lo que a vehículos eléctricos se refiere. Ojo que no es un salón exclusivo de vehículos eléctricos, ni mucho menos, pero os voy a contar todas las novedades que han llegado, que son muchísimas, también no solamente de vehículos, sino, por supuesto, tecnología relativa a baterías, nuevas formas de movilidad y muchísimas novedades más que os vamos a contar, por supuesto. Vamos a verlo. Bienvenidos amigos, muchas fueron las novedades que pudimos ver en el Salón Internacional del Automóvil en Alemania, entre ellas pues este Opel Mokka GSE totalmente eléctrico con motorización ya de 280 caballos, esa motorización nueva que podremos ir viendo en los Stellantis próximamente. Otro de los personajes que más llamaron la atención fue el Opel Corsa GSE que veis ahí, que sería un prototipo de momento. Nos encantaría poder ver algo así en las calles, sería increíble. Un coche que atrajo las miradas de muchísima gente, entre otros a algún personaje famoso. Bueno, hay que decir que más allá del stand de Opel también pudimos ver el Lynk Motor, que además no estaba muy lejos. Lynk Motor presentó principalmente dos novedades, el LAFA 5, este que estáis viendo ahí, que será B05, y totalmente eléctrico, y luego este B10 que habéis visto ahí, que este ya está más cercano de que podamos tenerlo aquí en el canal también, por supuesto. Como os digo, esta sería otra de las novedades que podremos ver próximamente. Otro de los protagonistas de este evento, que además jugaba en casa, era BMW Group, que presentó varios modelos, entre ellos un vehículo muy divertido, este que estáis viendo ahí, Mini, totalmente eléctrico, Mini Cooper, además en versión John Cooper Works, que tiene partes de fibra de vidrio, medio de competición, medio de calle, bueno, no se sabe muy bien, pero como os digo, es un coche muy divertido, lo pudimos ver muy de cerca, pudimos ver todos los componentes, cómo estaba hecho, y la verdad es que es un coche pues súper divertido y que nos encantaría poder ver en la calle y poder conducirlo, por supuesto. Otra de las novedades de BMW sería el nuevo BMW iX3, totalmente eléctrico, impresionante vehículo, tracción total. Además promete autonomías increíbles de más de 800 kilómetros, un coche que hay que tener muy fichado y verlo muy de cerca. Además ya utiliza el nuevo diseño de BMW que nos gustó muchísimo. Luego teníamos uno, bueno, de los que no podían faltar, BMW M5. A nosotros especialmente nos gusta porque además ahora es un coche híbrido enchufable y lógicamente el hecho de que sea híbrido enchufable le da pues ese aliciente para que podamos pues mencionarlo aquí en el canal, aquí en Motork. Un vehículo muy bonito, además en este color, pudimos verlo por dentro, especialmente era bonito, por fuera, atrajo las miradas también de muchísima gente y es un coche pues prácticamente podríamos decir casi de colección. Más si cabe porque en este caso era la versión Touring familiar, que esto le añade también pues un poco más de, bueno, parece que es un vehículo más tranquilo, pero luego resulta que tiene 717 caballos, o lo que es lo mismo, 530 kilovatios, un par motor de 1000 Nm y una aceleración de 0 a 100 en tan solo 3,5 segundos. Bueno, otro de los vehículos que pudimos ver sería el iX5 de hidrógeno. Es una de las novedades, uno de los vehículos por los que apuesta, una de las tecnologías por la que apuesta BMW, prácticamente en exclusiva, es lo que pudimos ver de hidrógeno en el salón. Y bueno, ahí lo tenemos. Es un coche también, por supuesto, totalmente eléctrico. Otro de los que jugaba en casa era Volkswagen, que presentó desde pues, concepts y vehículos prototipo, como por ejemplo el ID2All, ID GTI Concept, el ID Life o el ID Cross, que sería pues, una especie de vehículo utilitario pequeño urbano en versión sub. Y luego vehículos más de calle, como por ejemplo el ID Polo y ID Polo GTI, que tienen la verdad que buena pinta, ya veremos cómo quedan finalmente, pero bueno, no creo que vayan a diferenciarse mucho de lo que estamos viendo justo ahora, y yo creo que van a ser vehículos interesantes, sobre todo desde el punto de vista del precio. Y por supuesto, pues los ya conocidos ID7, GTX también, y la versión Tourer, junto con el ID Buzz, también en su versión GTX.
Volvo, a pesar de que no presentaba ninguna novedad así súper importante, nos dejó ver el EX30 Cross Country, que es la versión campera, la versión todoterreno, podríamos decir, del EX30 que ya conocemos. Y en este caso, como sabéis, pues únicamente está disponible en versión con tracción total, con potencia de 422 caballos, y es un vehículo pues pensado principalmente, como os decía, para sacarlo fuera del asfalto, con una altura libre al suelo superior a la versión X30 normal, con unas ruedas específicas, como podéis ver también. Bueno, pues como sabéis, es lo que hemos visto habitualmente en los Cross Country de Volvo. Aunque no había muchas berlinas, Volvo también llevó el ES90, que sabéis que es una berlina totalmente eléctrica, de más de 500 caballos, más de 110 kWh de batería, que se parecería bastante a lo que hemos podido ver en el caso de Polestar, ¿no? Y os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros en lo que a autonomías, prestaciones se refiere. Desde vehículos totalmente eléctricos y autónomos que pueden ser convertidos en negocios, en food trucks, hasta robotaxis también autónomos que nos pueden llevar a todas partes sin que tengamos que hacer absolutamente nada, hasta microcoches, muchos microcoches como este que tenemos ahí impreso con 3D. Introduce your car. Yeah. Hello, this is Pitmoe, and this is our car, new electric car, Beastie, and it's like two-seater electric car, and it's like a wholly AI designed with the organic shape and also 3D printed. Like you can see, those are body parts and the chassis is like printed as one piece. So it's like using 3D printing technology to print this car. And so it's like intended for short distance urban travel around the city. Like in Italy, Spain, France, they prefer those type of like mini cars. So this is the right type for them. Electric version, and we do have autonomous driving version over there. So in the future, it can also be autonomous driving. Like we have the sensors, LiDAR all together, so it can like later you can drive to the parking lot. It can park by itself. So that's like our plan. Yeah, you can see the different LiDAR stuff. I'll ask someone so they can close the door for you. Like a flying wing. Yeah, more like in biology. Yeah, it's like a wing of an insect. Yeah. So you can see the process. Very nice. So there are like different versions. So basically for Pitmoe, we are working on urban mobility, autonomous driving, and the electric. What about the batteries? The batteries, we collaborate with our partners. It's not we don't produce battery, we collaborate with our partners. So they provide battery for us. We integrate in this car, like the you can see. This is a name, Beastie. Yeah, this is a logo. It's like a small, cute monster beast. Small. It's our name. This is a new car we are launching at IA Mobility. This is like a new version we are launching now. So it will enter into mass production by 2026. Yeah, right now it's like showing the concept, a demo, but by next year we'll have mass production of this car. Espera un momento, antes de seguir disfrutando de este espectacular vídeo, te recuerdo que nos puedes encontrar en la web oficial del canal motork.com, donde además de ver todos los vehículos que han pasado por estas pruebas y tener el ranking tanto de eléctricos como de enchufables, podrás encontrar las mejores ofertas para tu nuevo coche eléctrico o híbrido enchufable. Recuerda, encuéntranos en motork.com. Podemos seguir viendo el vídeo. Otra de las marcas que jugaba en casa y tenía el stand a reventar era Mercedes-Benz. Pudimos ver varias novedades que a nosotros nos parecieron bastante a destacar. Entre ellas este CLA Shooting Brake, como veis, con 5 puertas y en una carrocería que aquí a lo mejor parece que no es tan atractiva,
pero que en Alemania, bueno, les encanta este tipo de carrocerías, shooting brake, familiares. Es un coche, como os digo, además mucho más práctico porque tenemos 5 puertas, a diferencia de la versión berlina, que también la hay. Y nos sorprendió gratamente que no teníamos túnel central en las plazas posteriores. Esto va a ayudar muchísimo a que haya más interesados en este vehículo, en esta versión shooting brake. Y además pudimos ver el infoentretenimiento de última generación, es impresionante, con pantallas que llegan hasta el lado del acompañante. Por lo tanto, algo que habíamos visto en categorías superiores, lo habíamos visto en EQE, en EQS, pero desde luego no lo habíamos visto en un CLA. Bueno, pues ahora ya tenemos también ese infoentretenimiento mucho más completo. Además tenemos maletero, aparte de ese trasero también tenemos maletero en la parte delantera. Y como veis, un diseño muy atractivo y con, bueno, unos toques de calidad interesantes. Este evento ha sido una auténtica fiesta del motor, sobre todo el motor eléctrico, tanto dentro como fuera. Fuera podíamos ver todo tipo de vehículos camuflados, novedades que se presentarían próximamente. Vehículos como el nuevo CLA totalmente eléctrico, como os decíamos anteriormente, versión familiar, hemos visto antes shooting brake, y también la versión berlina, esta que estamos viendo justo ahora, como novedades interesantes, aparte de las que hemos mencionado, pues que cuenta con una plataforma ya que tiene 800 voltios, mayores potencias de carga y por lo tanto menor tiempo para poder cargar el coche, y que también promete ser bastante más eficiente. Podremos comprobarlo muy pronto. Otro de los grandes protagonistas que atrajo muchísimas miradas, cámaras y de todo, prácticamente era imposible poder tomar una foto completa de este coche, fue el GLC con tecnología EQ modelo 2026, que será lanzado en la primavera del próximo año. Es un coche que utiliza la plataforma MB.EA y tendrá dos versiones, versión GLC 300 Plus con propulsión trasera y el GLC 404 Matic con tracción total. Tendrán 363 y 476 caballos respectivamente. Además, podrá llegar su autonomía hasta los 713 kilómetros. Como sabéis, habrá que probarlo, habrá que ver hasta dónde llega nuestra prueba aquí en Motorcar. Y de vehículos de producción como el GLC totalmente eléctrico o el CLA Shooting Brake, también eléctrico, al AMG GT XX, un concept que tiene 5,20 metros de longitud, 4 puertas, una anchura de 1,95 m, altura de 1,31 y que cuenta con, atención, 1000 kilovatios de potencia, o lo que es lo mismo, 1360 caballos, y una aerodinámica impresionante de tan solo 0,19 de coeficiente CX, donde trabaja todo, desde las llantas hasta cualquiera de los pequeños detalles de su carrocería. Como sabéis, siempre es importante ver este tipo de concepts porque normalmente nos van dando una idea de qué es lo que podremos ver próximamente en los vehículos en serie. Y de coches con ruedas a otros vehículos que nos permiten desplazarnos, en este caso por el aire, y que bueno, no es por nada, pero probablemente los vayamos a ver próximamente. Yo la verdad es que me apunto a hacer una prueba de autonomía con un vehículo como este que tenéis justo delante de vosotros. Y por supuesto también os lo mostraremos aquí en Motorcar. Bueno amigos, ya veis que no solamente hay coches en el IA Mobility, hay muchas más cosas. Hoy os enseñamos uno de los medios de transporte que podremos ver en el futuro. No sé si muy próximo o muy alejado, pero es algo que podremos ver próximamente. Esto está seguro y ahí lo tenéis. Y sobre todo y por encima de todo lo que pudimos ver es muchísimos vehículos chinos de todo tipo. Subs de lujo como este que estamos viendo, como este Aito 8, que es una marca respaldada por nada menos que Huawei, un vehículo híbrido enchufable, porque además eran todos eléctricos o híbridos enchufables, con muy buenas calidades, con mucha tecnología y como veis unos acabados increíbles.
Y aunque no presentaba nada, tuvimos también la oportunidad de ver en directo, de ver en persona el Xiaomi U7, que como sabes es un SUV totalmente eléctrico. De hecho lo tenéis ya en Motork, tenéis todos los detalles, todas las características, por si le queréis echar un vistazo. Pudimos verlo y tocarlo, y esto viene muy bien porque de esta manera pues ya nos podemos hacer una idea del tipo de producto que es. Promete mucha autonomía y bueno, quién sabe si pronto lo podemos ver aquí en el canal. En los próximos años, en el mundo de la movilidad, no solamente de la movilidad eléctrica, sino en general de la movilidad, este tipo de salones, este tipo de eventos son fundamentales. Es un salón internacional. Hemos salido un momento para sacar la cabeza, para pensar, para reflexionar lo que hemos visto hasta el momento. Y os puedo asegurar que todo lo que hemos visto está relacionado con el mundo de la electromovilidad. Es decir, todo lo que hemos visto en un salón internacional del automóvil, como es este de Alemania, este IAA, pues deciros que todo está relacionado con el mundo del vehículo eléctrico. Puntos de recarga, tenemos también tecnologías como componentes, por supuesto vehículos eléctricos innovadores de todo tipo, conducción autónoma, vehículos autónomos, incluso cuadricópteros. Hemos visto absolutamente de todo, tanto de los fabricantes chinos, de los fabricantes que van llegando, como de los fabricantes de toda la vida. Por lo tanto, que lo que está por venir es eléctrico, no tengáis la menor duda. No hay ni una sola novedad que hayamos podido ver ahí que esté relacionada con vehículos térmicos. Y el que tenga dudas al respecto, pues simplemente que le eche un vistazo a este vídeo y que entienda que lo que llega, todo lo que llega, todas las novedades son eléctricas. Novedades eléctricas como este Dongfeng S7, que tiene un diseño increíble en el exterior y también en el interior, con unos acabados, pues yo creo que a muy buen nivel, y que además tendrá un precio bastante razonable. Bueno, esto si queréis lo hablamos en otra ocasión. Es un coche que además contará con una versión REEV que tiene una autonomía eléctrica de más de 200 kilómetros. Bueno, todo esto, como sabéis, queda un poco en el aire porque no sabemos qué llegará a nuestro país, España. Otro fabricante chino que presentó novedades en este salón internacional sería XPeng, que en este caso pues mostró toda la gama. Pudimos ver el G6 actualizado, G9 y también el P7 Plus. En cualquier caso, principalmente más allá de las mejoras en las ayudas a la conducción, conducción autónoma, etcétera, que se comentaron en el evento, sobre todo destacaríamos que ahora ya podemos contar con baterías de LFP en las versiones más accesibles. Con las baterías de menores capacidades ya tendríamos esa opción de LFP para aquellos que, bueno, pues os gusta más este tipo de química en las baterías. Más allá de que era muy numeroso el grupo de expositores asiáticos, chinos en concreto, deciros que hemos visto prácticamente todo enfocado a la movilidad eléctrica. Y cuando digo todo, es todo. No creáis que es que nosotros nos estamos fijando en aquello que nos interesa, porque no es así. Es que todas las novedades que había estaban enfocadas a este camino, estaban enfocadas a esta tecnología. Incluso en vehículos que pueden pasar desapercibidos, o lo que son vehículos, por así decir, de exposición, o cuando queremos llamar la atención. Un ejemplo claro lo tenemos aquí, en este DeLorean, en el cual, bueno, a algunos no les ha gustado mucho que se pintara de rojo, pero sobre todo lo que quiero ver es que incluso este vehículo, que está concebido como un vehículo térmico, ha sido electrificado. Ya sabéis que además de aquí en YouTube nos podéis encontrar en otras plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp. En todos estos sitios nos podrás encontrar como Motork o Motork Eléctrico. Te invito a que nos busques, a que nos sigas, porque tenemos contenido adaptado a cada una de estas plataformas que seguro te va a resultar interesante. Desde coches hechos completamente con piezas de Lego hasta cargadores de última generación, cargadores ultra rápidos, donde hemos podido ver en esta materia bastantes novedades relativas sobre todo a la carga rápida, mangueras refrigeradas, de todo. Y también mucho vehículo autónomo, sobre todo
de transporte público, como es el caso de este ejemplo que estamos viendo ahora mismo, totalmente eléctrico, autónomo, vehículo de transporte público, pensando sobre todo en una movilidad más limpia, más responsable. Ya sabéis, básicamente lo que hacemos aquí en Motorka. Y como bien sabéis, en todo vehículo eléctrico su corazón sería la batería. Esas baterías que poco a poco van siendo mucho más trabajadas, ahora ya con nuevas químicas, incorporando el sodio, que es un material mucho más abundante, muy seguro de trabajar con él además y muy estable. Lo único que veremos si con el paso del tiempo es una tecnología que llega a imponerse o finalmente llegamos al estado sólido antes de pasar por el sodio. Esto lo veremos en los próximos años. También pudimos ver nueva gestión de las BMS para controlar la refrigeración de las baterías de la mano de CATL, que sería pues uno de los fabricantes líderes. También, como no, esta pues significativa evolución de un sistema de tracción, en este caso by wire, sin utilizar uniones mecánicas. Bueno amigos, pues yo creo que muy interesante este repaso que hemos dado a lo que pudimos ver en el IAA hace unos pocos días. Y deciros que no nos hemos querido centrar tanto en marca modelo, porque realmente esto es algo que podremos ir viendo próximamente, porque cuando vayan llegando a España, pues los podremos probar y podremos ver sus autonomías, podremos ver todos los detalles, rendimiento, etcétera, etcétera. Me quería centrar sobre todo en los aspectos claves, que son pues lo que hemos podido ver, que hay una tendencia importantísima hacia la movilidad eléctrica. De hecho, como os decía, sin ser un salón del automóvil específico, especializado en movilidad eléctrica, todo lo que había en todos los stands eran vehículos eléctricos por todas partes, como mucho algún electrificado, pues a lo mejor un híbrido enchufable, pero como os digo, todo lo que había eran vehículos eléctricos y todo lo relativo a este tipo de tecnología. Me refiero a baterías, componentes específicos, semiconductores, también todo lo relativo a puntos de recarga, cargadores rápidos, incluso pues la posibilidad de poder contar con vehículos eléctricos mucho más sencillos, mucho más fáciles y hasta autónomos. Todo esto, como os digo, es lo que hemos podido ver en este Salón Internacional del Automóvil. Y además ha sido algo interesante porque no solamente nos hemos centrado en el Salón del Automóvil. Tenemos una historia muy importante que contaros, y es que los que habéis seguido lo que hemos ido haciendo en los últimos días, en las últimas semanas, sabréis que hemos ido en viaje hasta este punto, hasta Múnich, en coche. Hemos podido realizar un recorrido de larga distancia con un vehículo que os hemos ido enseñando a lo largo de diferentes vídeos cortos, y como os digo, es un vídeo en el cual vamos a poder ver cómo poder viajar con un híbrido enchufable, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y si realmente merece la pena este tipo de tecnología para realizar un viaje de larga distancia, de largo recorrido. Todos estos detalles los vamos a poder ver en diferentes vídeos que tenemos preparados para vosotros, porque ha sido un viaje espectacular que queremos, por supuesto, compartir con todos vosotros. Bueno, en definitiva, que ya sabes que todos los coches que hemos podido ver en este Salón del Automóvil los podrás disfrutar aquí en Motorka con nuestras pruebas habituales, con nuestro análisis habitual. Y bueno, en cualquier caso, como os digo, esto todo irá llegando. No os preocupéis, no os queráis anticipar, que ya sé que muchos estaréis deseando verlos, pero como os digo, ya llegarán poco a poco. Amigos, no me entretengo más. Espero que os haya gustado. Like bien grande si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal, muy importante. Tenéis un botón ahí abajo que dice suscribirme, que no os compromete nada, que es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. Por lo tanto, como os digo, ahí. Y también activaos la campanita para que no os perdáis ningún vídeo. Recordad esta serie de vídeos que os acabo de comentar sobre este viaje tan interesante que hemos realizado, un viaje muy especial para poder llegar desde Madrid hasta Alemania, hasta Múnich, y ya veréis que seguro que también lo vais a disfrutar como nosotros. También os invito a que compartáis este vídeo si os ha gustado con todas aquellas personas que puedan estar interesadas. Las podéis compartir con vuestros contactos de WhatsApp, en vuestros estados, en vuestras redes sociales habituales, donde os dé la gana. Compartidlo también. Amigos, nos veremos en futuros vídeos.